Hay casas donde se respira fe, pero se vive en ruina, donde se reza con fervor, pero la paz no llega, donde cada noche se pide protección divina, pero al amanecer todo sigue igual. Discusiones sin motivo, cansancio sin explicación, puertas que se cierran sin razón. ¿Y si no fuera tu fe la que está fallando? ¿Y si el verdadero problema fuera algo mucho más oculto y mucho más cercano de lo que imaginas? El Padre Pío, en una de sus advertencias más ignoradas, lo dijo con voz firme. Hay objetos que no decoran, contaminan. Objetos que entran en el hogar como regalos, recuerdos, adornos, pero que espiritualmente se comportan como portales abiertos al enemigo. No se mueven, no hablan, no brillan. Pero desde el momento en que los colocas en un rincón de tu casa, algo empieza a cambiar. El ambiente se vuelve más pesado. Las oraciones parecen perder fuerza. La armonía desaparece. Y todo lo que antes fluía, se estanca. No es casualidad. No es superstición. Es guerra espiritual. Y si no entiendes las reglas de esta guerra, puedes estar perdiéndola sin siquiera darte cuenta. Este no es un video cualquiera. Es una revelación que ha transformado la vida de miles de personas que vivían estancadas sin explicación. Personas que rezaban con devoción, pero no veían respuestas. Que buscaban trabajo, sanidad, reconciliación, pero todo se volvía niebla, peso, silencio. Hasta que descubrieron lo que había en sus propias casas. Hasta que decidieron abrir los ojos y limpiar aquello que estaba alimentando la oscuridad desde dentro. Hoy tú vas a conocer los 5 objetos que, según las enseñanzas espirituales del Padre Pío, pueden estar bloqueando tu prosperidad, tu salud, tus relaciones e incluso tu conexión con Dios. Objetos comunes que muchas personas tienen ahora mismo en su sala, en su dormitorio, en su altar personal, pero que no fueron creados para traer bendición, sino para interrumpirla. No basta con rezar si convives con lo que contamina. No basta con encender velas si en las sombras de tu casa hay algo que alimenta el silencio espiritual. Y no te equivoques. El enemigo no necesita entrar por la puerta si tú le dejas un objeto por donde puede operar. Lo más alarmante es que el último objeto de esta lista es el más peligroso. Muchos lo tienen, casi nadie lo sospecha. Y mientras está ahí, impide que las oraciones suban, que la gracia fluya, que los milagros se manifiesten. Por eso te pido que no pauses este video, que no lo tomes a la ligera, porque una sola revelación puede explicar por qué, hasta ahora, todo ha parecido tan difícil en tu vida. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas una declaración de fe, porque todo cambio comienza con una palabra. Si has sentido alguna vez que tu casa pesa, que tu oración no avanza, que tu vida se ha vuelto estancada sin causa aparente, escribe con convicción. Mi hogar será un santuario de bendiciones. Escribirlo es un acto espiritual, una señal de que estás listo para cerrar las puertas que nunca debieron estar abiertas. A partir de este momento, lo que vas a descubrir no podrás olvidarlo. Lo que verás explicará lo que sentías pero no sabías nombrar. Y si haces lo correcto después de verlo, tu vida no volverá a ser la misma. Hay personas que no saben explicar lo que sienten. Solo saben que ya no viven como antes. Ya no duermen igual. Ya no oran igual. Ya no aman igual. Algo ha cambiado, pero no logran identificar qué. No fue una pelea. No fue un pecado grave. No fue una tragedia repentina. Solo fue un desgaste invisible, un peso espiritual que se instaló lentamente en el ambiente. Y desde entonces todo comenzó a ir cuesta abajo. Las bendiciones dejaron de llegar. Las puertas que estaban abiertas comenzaron a cerrarse. Las oportunidades se desvanecían justo cuando estaban al alcance de la mano. Y quizás tú también lo has notado. No tienes palabras para explicarlo, pero sientes que algo no está bien, que hay rincones en tu casa donde el aire se vuelve más denso, habitaciones donde nadie duerme bien, espacios donde siempre hay tensión, discusiones, cansancio o enfermedades recurrentes. Lugares donde incluso después de la oración, el silencio espiritual permanece como una neblina espesa. Lo intentaste todo. Cambiar los muebles, limpiar con esmero, abrir las ventanas, encender velas, leer salmos. Pero nada cambió. Porque lo que está afectando tu casa no es físico, es espiritual.
Muchos creyentes ignoran esto. Creen que basta con rezar, con ir a misa, con colocar una imagen sagrada sobre la mesa. Pero el Padre Pío fue muy claro. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que permites que entre. El enemigo no necesita asustarte con ruidos, apariciones o sombras. Él trabaja con astucia, se disfraza, se oculta, y muchas veces se esconde dentro de objetos que tú consideras inofensivos. Objetos que llegaron a tu casa como regalos, como recuerdos de viaje, como piezas decorativas sin mayor intención, cosas que guardaste porque alguien te las dio con cariño, o porque simplemente te parecieron bonitas, pero que espiritualmente cargaban algo más. Una historia, un símbolo, una consagración oculta, una energía que no pertenece al reino de Dios. Y lo más alarmante es esto. Esos objetos, mientras permanecen dentro del hogar, operan como una barrera invisible. No solo bloquean la paz y la armonía, bloquean las respuestas divinas. Las oraciones no suben, la fe se debilita, la confusión aumenta, la tristeza sin explicación se vuelve rutina. Y cuando la mente está confundida y el corazón cansado, el enemigo gana terreno sin levantar sospechas. ¿Te ha pasado que justo cuando empiezas a buscar a Dios con más fuerza, surgen problemas que te distraen? Discusiones sin motivo, gastos imprevistos, desánimo repentino. Muchos no lo relacionan, pero la causa está ahí, en objetos que tú mismo dejaste entrar, sin saber que eran grietas abiertas en la muralla espiritual de tu casa. Y hay algo más. El enemigo no ataca al azar. Él sabe a quién buscar, sabe cuándo hacerlo, y sabe qué puerta está abierta. Por eso, este mensaje llegó hasta ti. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque ya es hora de cerrar lo que nunca debió estar abierto, de recuperar la autoridad espiritual sobre tu hogar, de hacer una limpieza que no es simbólica sino real, efectiva, profunda. Muchos creyentes se frustran porque sienten que sus oraciones no son escuchadas, que Dios está en silencio. Pero la Biblia nos enseña que incluso la oración puede ser estorbada por lo que permitimos. Cuando hay desobediencia, idolatría o contaminación espiritual, el cielo no responde como antes, y eso incluye objetos, imágenes, esculturas, símbolos, todo lo que contradice la presencia del Espíritu Santo. Ahora es el momento de observar con otros ojos, de caminar por tu casa y mirar con discernimiento, no con miedo, sino con fe, porque lo que está en juego no es una superstición ni una teoría, es tu paz, es tu libertad, es tu conexión directa con Dios. Y si alguna parte de tu alma se ha estremecido al oír esto, es porque algo dentro de ti ya sabe que esta advertencia no es para otros, es para ti. Muchos creen que el mal espiritual solo entra en una casa cuando alguien hace brujería, juega con lo oculto o invoca espíritus. Pero no es así como el enemigo opera con los que temen a Dios. A los hijos de la luz, el enemigo no los asusta, los seduce. No se presenta con cuernos, se presenta con arte. No entra con gritos, entra con regalos. Su estrategia es más sutil. No necesita permiso explícito cuando tú, por desconocimiento, le abres la puerta desde dentro. El Padre Pío, hombre de oración profunda y batallas espirituales reales, decía con dolor: el infierno encuentra formas creativas de entrar donde hay oración sin discernimiento. Y es precisamente esto lo que ocurre en muchos hogares. Hay fe, hay devoción, pero también hay grietas, objetos que no deberían estar allí, cosas que fueron consagradas a fuerzas contrarias a Dios, cosas que parecen insignificantes pero espiritualmente están contaminando todo. Y tú no lo sabías. Tal vez nunca nadie te lo dijo. Tal vez lo consideraste exageración o superstición. Pero desde que ese objeto entró, tu casa cambió. Desde que esa figura fue colocada, tu sueño ya no fue el mismo. Desde que ese recuerdo fue guardado, tu oración ya no tiene fuerza. Y ahora que lo piensas con calma, comienzas a recordar detalles. Malestares sin causa, enfermedades repetitivas, peleas que surgieron de la nada, negocios que dejaron de funcionar. Una tristeza que se volvió permanente, como una sombra que nadie ve pero todos sienten. Nada en el mundo espiritual es casualidad. Cada símbolo carga una intención. Cada objeto trae consigo la energía del lugar y del propósito con el que fue creado.
Y lo que tú colocas dentro de tu casa se convierte en parte del ambiente espiritual que tus hijos respiran, que tu matrimonio enfrenta, que tu mente absorbe cada día. Algunas personas, cuando escuchan esto por primera vez, reaccionan con rechazo. Dicen, eso no tiene sentido, solo es un adorno. Pero si el enemigo lograra convencerte de que sus instrumentos no significan nada, ya habría ganado la batalla. La Biblia nos habla de objetos contaminados, de imágenes que provocaban la ira de Dios, de figuras que traían destrucción al campamento. El mismo pueblo de Israel fue castigado muchas veces por permitir cosas que parecían decorativas, pero que espiritualmente ofendían al Señor. Si eso fue verdad en la Escritura, ¿por qué no lo sería hoy? Y aquí entra tu decisión, porque no basta con saber. El conocimiento sin acción se convierte en condenación. Ahora que sabes que ciertos objetos pueden estar bloqueando tus bendiciones, impidiendo que las promesas de Dios se cumplan en tu casa, la pregunta es, ¿vas a hacer algo al respecto? No esperes señales sobrenaturales. La advertencia ya ha sido dada. Tu responsabilidad empieza cuando escuchas la verdad. Y si has sentido que esto te habla directamente, quiero invitarte a dar el primer paso. Deja un comentario confesando tu decisión espiritual. Escribe, renuncio a todo lo que bloquea mis bendiciones. Hazlo como un acto de fe, como una declaración pública, no por nosotros, sino por ti. Porque cuando declaras con tu boca, fortaleces tu espíritu. Y cuando confiesas lo que antes ignorabas, Dios empieza a obrar. Tu hogar no fue diseñado para ser un campo de batalla constante. Fue creado para ser un refugio de paz, un santuario de descanso, una extensión del cielo en la tierra. Pero para que eso suceda, necesitas cerrar las puertas que abriste sin darte cuenta. Y ahora que has entendido la raíz, estás listo para ver con claridad lo que antes ignorabas. Durante años, el Padre Pío fue testigo de batallas espirituales que no aparecían en libros ni en sermones públicos. Las personas llegaban a él con el alma rota, con familias destruidas, con hogares que ya no eran hogar. Y tras horas de oración, confesión y discernimiento profundo, él veía lo que nadie más veía. Detrás de muchos de esos casos no había pecado visible. Había algo aún más sutil, objetos dentro del hogar que actuaban como puntos de acceso para el mal. Una mujer acudió a él desesperada. Llevaba años rezando por su matrimonio, pero su esposo se había vuelto distante, agresivo, frío. Nada parecía funcionar. Había intentado retiros espirituales, novenas, consejería. Pero la atmósfera en su casa solo empeoraba. Al hablar con ella, el Padre Pío le preguntó algo inusual. ¿Tienes máscaras en tu casa? Ella se rió. Le parecía una pregunta absurda, pero al volver a casa observó lo que nunca antes había cuestionado. Tenía máscaras tribales, decorativas, traídas de un viaje al extranjero. Eran solo souvenirs, o eso pensaba. El Padre Pío le había advertido que muchas culturas usan máscaras en rituales paganos, para representar espíritus, entidades, dioses falsos, y que, aunque fueran compradas sin mala intención, conservaban la carga espiritual de su origen. La mujer las retiró. Rezó la oración que el padre le enseñó, y en las semanas siguientes el ambiente cambió. Su esposo volvió a comunicarse. Las peleas desaparecieron. La casa volvió a tener paz, y no fue la única. Un joven empresario italiano, cuya empresa se había derrumbado inexplicablemente, pidió oración al Padre Pío. No había razón lógica para su ruina. Había clientes, contratos, un equipo fuerte, pero nada funcionaba. Al escucharlo, el Padre Pío le hizo una sola pregunta. ¿Tienes un espejo roto en tu oficina? El joven se sorprendió. En efecto, desde hacía meses había colgado un espejo agrietado en la entrada de su empresa. No le dio importancia. Pero el Padre Pío fue claro. Los espejos rotos no solo distorsionan la imagen, distorsionan el ambiente espiritual. Lo retiró. Rezó. Bendijo el lugar. Y en menos de 2 meses, nuevos contratos llegaron. La estabilidad volvió. Las deudas comenzaron a desaparecer. Era como si el velo que cubría sus caminos se hubiera levantado. Estos no son cuentos simbólicos, son testimonios documentados por quienes conocieron al Padre Pío.
Y si tantos han sido transformados al entender esta realidad, ¿por qué seguir ignorando lo que puede estar destruyendo lentamente tu hogar? Hay una verdad que duele, pero libera. Muchas veces no es el enemigo el que entra con fuerza. Somos nosotros quienes le entregamos las llaves. Con cada objeto que permitimos, con cada símbolo que ignoramos, con cada recuerdo que atesoramos sin discernimiento, estamos consintiendo una presencia espiritual que no viene de Dios. Y ahora que ya viste la dimensión del problema, necesitas prepararte para la parte más importante de esta revelación. Los 5 objetos específicos que están presentes en millones de hogares, incluso en los más devotos, y que podrían estar drenando bendiciones, cerrando puertas y atrayendo oscuridad sin que nadie lo perciba. El enemigo opera en las sombras, pero este es el momento en que la luz entra, y cuando la luz entra, la oscuridad no tiene elección, tiene que huir. Ha llegado el momento de mirar tu casa con otros ojos, no con miedo, con discernimiento, porque lo que estás a punto de conocer no es una lista decorativa, es un mapa de acceso espiritual. 5 objetos que han sido señalados por el Padre Pío como portales silenciosos de perturbación, bloqueo y contaminación del ambiente sagrado que debe ser tu hogar. 1. Espejos rotos o agrietados. Aunque muchos creen que los espejos rotos solo traen mala suerte, el Padre Pío lo explicaba de forma mucho más profunda. Los espejos son elementos espiritualmente sensibles, ya que reflejan, amplifican y energizan el espacio donde están colocados. Cuando un espejo está roto o agrietado, su reflejo está distorsionado, y eso altera no solo la estética, sino la armonía espiritual del lugar. El resultado es evidente: fragmentación emocional, caos doméstico, problemas financieros, falta de concentración, insomnio, tristeza constante. Muchos han reportado mejoras casi inmediatas al eliminar espejos dañados y bendecir el espacio donde estaban. 2. Figuras de búhos o animales relacionados con lo oculto. El búho, en muchas culturas antiguas, no simboliza sabiduría, sino muerte, transición entre mundos, vigilancia nocturna y prácticas paganas. El Padre Pío advertía que estos animales, cuando aparecen como decoración, pueden traer consigo cargas espirituales ancestrales, ligadas al ocultismo y la adivinación. No importa si es una escultura, un cuadro, un cojín bordado o un adorno en una camiseta. Si representa simbólicamente el vínculo con lo oculto, su presencia espiritual influye en el ambiente. Muchas familias que sufrían pesadillas, agotamiento crónico y discusiones constantes experimentaron liberación al retirar estas figuras. 3. Máscaras decorativas. Este es uno de los objetos más ignorados y a la vez más peligrosos. A lo largo de la historia, las máscaras han sido utilizadas en rituales tribales, ceremonias espiritistas, danzas sagradas de religiones paganas y como símbolo de posesión espiritual. Cuando colocas una máscara decorativa en tu casa, aunque sea como recuerdo de un viaje, estás colgando una representación espiritual que históricamente fue creada para invocar entidades. El Padre Pío fue enfático: una máscara no es un objeto vacío. Tiene rostro, expresión y poder simbólico. Numerosos testimonios de liberación comenzaron cuando las máscaras fueron retiradas, el lugar bendecido y las oraciones hechas con fe. 4. Objetos traídos de lugares de energía dudosa. Esto incluye amuletos, estatuas, piedras, símbolos o reliquias traídas de mercados, viajes o ferias espirituales. Muchos de estos objetos fueron fabricados o consagrados en contextos donde se practicaban rituales que contradicen la fe cristiana. El Padre Pío decía que todo lo que entra a tu casa trae consigo la intención de quien lo hizo, y si esa intención era vender, manipular o consagrar el objeto a otras fuerzas, tú estás introduciendo un canal espiritual contaminado directamente en tu hogar. 5. Libros, símbolos o materiales vinculados a prácticas esotéricas. Este es el más insidioso, el más silencioso y el más común. Muchas personas conservan libros que les regalaron, revistas que un día compraron, amuletos que heredaron o accesorios con símbolos esotéricos, y los guardan por si acaso. Pero mientras esos elementos permanezcan dentro del hogar, siguen operando como puentes para energías contrarias a la voluntad de Dios. Esto incluye libros de hechicería, cartas de tarot,
piedras rituales, imágenes de dioses paganos, colgantes de astrología y todo lo que glorifique lo oculto. El Padre Pío fue claro. Lo que no exalta a Dios, crea grietas por donde el enemigo entra. Ahora que conoces estos 5 objetos, es tu turno. Haz una inspección seria y sin miedo. Habitación por habitación, mueble por mueble, cajón por cajón. No racionalices, no minimices, no justifiques. Si algo te hace dudar, ya tienes tu respuesta. Ahora que ya sabes lo que hay dentro de tu casa, no puedes volver a mirar esos objetos con los mismos ojos, porque no son decoración, son puertas, son grietas, son puntos de acceso. Mientras estén allí, no importa cuántas veces ores, algo seguirá filtrando la luz. El enemigo no necesita que tú creas en él. Le basta con que ignores sus estrategias. Le basta con que le dejes un espacio, un rincón, un símbolo, un fragmento de autoridad. ¿Recuerdas la historia de María Teresa, que el Padre Pío acompañó espiritualmente? Era una mujer de oración, asistía a misa, ayunaba. Su casa estaba llena de imágenes sagradas, pero también había un libro, un solo libro, regalado años atrás, escondido en una estantería, un texto sobre prácticas esotéricas que nunca había leído, pero tampoco se atrevía a tirar. Y ese solo libro bastó para desatar lo que ella misma llamó una nube silenciosa sobre su hogar. Su marido perdió el trabajo. Sus hijos enfermaban sin diagnóstico. El ambiente se volvió opaco. La fe ya no traía consuelo. Hasta que el Padre Pío le hizo la pregunta clave: ¿has traído algo que no glorifica a Dios? Fue entonces que todo cambió. El libro fue quemado. La casa fue rociada con agua bendita. Una oración fuerte de renuncia fue proclamada. Y las tinieblas se rompieron. El trabajo volvió. La salud regresó. La paz se restableció. No fue magia, fue obediencia espiritual. Y ahora te pregunto directamente, ¿cuántos objetos siguen escondidos en tu casa, esperando que tengas el valor de dejarlos ir? ¿Cuántos símbolos racionalizaste, diciendo, eso no significa nada? ¿Cuántos regalos aceptaste por educación sin discernir de dónde venían? ¿Cuántas herencias guardaste, sin jamás preguntarte qué carga espiritual podrían traer? Ya no hay tiempo para dudar. O proteges tu hogar, o lo dejas expuesto. Aquí tienes lo que debes hacer desde ahora mismo. 1. Inspecciona tu casa con ojos espirituales. No mires solo el valor material. Observa lo que cada objeto representa, lo que atrae, cómo te hace sentir al tocarlo, o al recordar de dónde vino. 2. Elimina todo lo que provoque inquietud espiritual, aunque sea costoso, aunque tenga valor sentimental, aunque haya sido un regalo. La paz espiritual de tu hogar no tiene precio. Ningún objeto vale más que la presencia de Dios. 3. Antes de deshacerte de cualquier objeto, ora. Tómalo entre tus manos y di con firmeza: Señor Jesús, si este objeto ha traído alguna influencia maligna a mi hogar, renuncio a él ahora. Que tu luz rompa toda conexión oculta y que tu paz reine nuevamente en esta casa. 4. Deshazte de él con respeto, pero de forma definitiva. No lo regales. No lo escondas en un rincón. No digas, algún día lo tiraré. Esto no es limpieza simbólica. Esto es una liberación real. Envuelve el objeto en un paño y llévalo lejos de tu casa. De preferencia después de hacer una oración de cierre. 5. Purifica el ambiente. Después de retirar el objeto, ve al lugar donde estaba. Rocía agua bendita. Enciende una vela. Reza un salmo. Lee una promesa bíblica. Proclama vida donde antes había opresión. Muchas personas han reportado cambios en menos de 24 horas. El ambiente se aligera. La tensión desaparece. Las discusiones cesan. La mente se aclara. El alma descansa. Porque cuando la oscuridad es expuesta, pierde fuerza. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez tuviste experiencias con objetos que parecían comunes, pero trajeron peso, incomodidad o confusión espiritual? ¿Alguna vez sacaste algo de tu casa y sentiste que la atmósfera cambió al instante? Escribe en los comentarios: lo sentí, y hoy elijo la luz. Tu testimonio puede abrir los ojos de alguien, puede salvar un hogar, puede romper un ciclo de destrucción que empezó con un solo objeto. Y si todo esto resonó contigo,
No fue casualidad, fue un llamado. Liberar tu hogar de influencias espirituales no es solo una acción, es una decisión sagrada. Y ahora que has removido lo que bloqueaba, el verdadero trabajo comienza. Reconstruir espiritualmente los cimientos de tu casa, porque una casa vacía es vulnerable. Una casa purificada sin consagración sigue siendo territorio abierto. Por eso, ha llegado el momento de consagrar, de llenar cada rincón con la presencia que expulsa toda sombra, de volver a declarar, mi casa le pertenece a Dios. El Padre Pío lo decía con claridad. Cuando el enemigo es expulsado, no tarda en volver a intentar entrar. Pero si al regresar encuentra una lámpara encendida, pasa de largo. Esa lámpara debe ser tu fe, tu oración, tu consagración diaria. O sellas tu casa con la luz, o volverá a ser campo de batalla. Comienza ahora. Toma un frasco de agua bendita, ve hasta la puerta principal de tu casa y ora con convicción. Señor, desde hoy esta casa es tuya. Que ningún espíritu extraño tenga autoridad sobre este lugar. Que cada pared, cada puerta, cada rincón sea lleno de tu paz. Después, recorre cada habitación. Si hay imágenes sagradas, tócalas con fe. Si hay Biblias, ábrelas y lee salmos en voz alta. Si hay silencio, transfórmalo en alabanza, porque el sonido de tu oración es como un muro espiritual. Cuando oras dentro de tu hogar, el enemigo no encuentra descanso. Cuando consagras el lugar, no encuentra grietas. Cuando declaras con fe, hasta los objetos cambian de atmósfera. Enseña a tus hijos a orar en voz alta. Ora con tu esposo o esposa. Despiértate en la madrugada y bendice los pasillos. Haz de cada comida un momento de gratitud espiritual. Usa el Salmo 91 como espada. Usa el Padre Nuestro como escudo. Usa el nombre de Jesús como sello, invisible sobre cada puerta. Y si vives solo, recuerda esto: la autoridad espiritual de tu casa es tuya. No esperes a que alguien lo haga por ti. El cielo responde a los que se levantan en fe. Y hoy, tú te estás levantando. Y ahora, un último consejo. Deja algo consagrado en cada ambiente de tu casa. Puede ser una cruz, un versículo escrito a mano, una vela bendecida, una medalla de San Benito. No como amuleto, sino como un recordatorio visible de que este lugar fue apartado para Dios. Y cada vez que pases junto a ese objeto, que tu mente recuerde: esta casa no es común, esta casa es altar. Verás cómo las visitas lo sentirán, cómo la paz volverá al ambiente, cómo incluso tus sueños cambiarán, porque donde habita el Espíritu de Dios, hay libertad, hay descanso, hay restauración, y donde hay luz, las tinieblas no tienen voz. Tal vez pienses que todo esto es demasiado, pero mira hacia atrás. Observa cuánto tiempo llevas luchando sin respuestas, cuántas puertas cerradas viste, cuánto sufriste en silencio. Hoy, algo cambió. Y no fue solo por lo que quitaste, fue por lo que decidiste colocar en su lugar, la presencia del Dios vivo. Ahora respira profundo, camina por tu casa como alguien que tiene autoridad, toca las paredes, ora en los rincones, unge lo que sea posible. Aquí no hay un ritual mágico, hay fe, hay entrega, hay un nuevo comienzo. Tu casa será llamada refugio de paz, tu familia será llamada guardada por Dios, y tú serás llamado restaurador de portales sagrados. Ahora que todo ha sido dicho, ahora que ya sabes lo que bloqueaba tus bendiciones, ahora que tu corazón ha sido sacudido y tu alma ha despertado, hay algo que debes hacer con todas tus fuerzas: sellar espiritualmente todo lo que comenzaste. Porque purificar es solo el inicio. Permanecer limpio exige una decisión diaria. Tal vez ya retiraste objetos, tal vez ya oraste, tal vez hasta sentiste que la ligereza volvía, pero el mundo espiritual no se mueve por emociones. Responde a la autoridad, la fe y la perseverancia. Por eso quiero guiarte ahora en una oración de protección definitiva, una oración de cierre, de entrega, de blindaje, pero ora solo si lo harás con todo el corazón. Porque esta oración no es una repetición, es una espada afilada contra todo lo que aún se atreva a resistir en tu casa. Cierra los ojos, respira profundo y ora conmigo, como si cada palabra estuviera limpiando las paredes de tu hogar.
Señor Dios Todopoderoso, en este momento me presento ante ti como guardián de mi hogar. Confieso que, por ignorancia o descuido, permití que objetos, símbolos y presencias contrarias a tu luz entraran en mi casa. Hoy renuncio a todo lo que no glorifica tu nombre. Rompo toda conexión espiritual con lo oculto, con la confusión, con la opresión y con cualquier puerta que haya sido abierta al enemigo. Declaro que mi casa pertenece al Señor Jesucristo. Consagro cada habitación, cada pared, cada objeto, cada recuerdo, al Espíritu Santo. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de mi hogar. Que ninguna flecha del enemigo encuentre entrada aquí. Y que toda atmósfera pesada sea ahora reemplazada por tu paz profunda. Señor, unge con tu sangre cada entrada. Sella puertas y ventanas. Ilumina los lugares ocultos. Y donde haya grietas, que tu mano las cierre con fuego del cielo. Dame discernimiento para no volver a abrir espacio al mal. Y fuerza para resistir todo lo que quiera apartarme de tu presencia. Declaro, con toda mi fe, mi hogar será un santuario de bendiciones. Mi familia será un escudo de luz. Y mi vida será testimonio de tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración, hecha con fe verdadera, tiene poder. Y si oraste con sinceridad, algo ya comenzó a cambiar. Tal vez no lo escuches, no lo veas, no lo toques. Pero el mundo espiritual ya está en movimiento. Y ahora, una última advertencia. No te detengas aquí. Esta revelación fue solo la primera capa. Aún hay mucho más que el Padre Pío nos reveló. Hay objetos que aún no hemos mencionado. Hay prácticas silenciosas que siguen bloqueando bendiciones. Hay herencias espirituales que necesitan ser rotas. Y el próximo video te mostrará los símbolos invisibles de maldición que siguen operando en muchos hogares, incluso en los más devotos. Si sientes que este camino espiritual aún no está completo, es porque el cielo quiere seguir hablándote. No te desconectes. Vuelve en el próximo video, porque lo que será revelado podría ser la última llave que te faltaba para abrir la plenitud que Dios preparó para ti. Nos vemos en la próxima revelación. Que el Padre Pío interceda por ti, y que tu casa nunca más vuelva a ser la misma.